¿Todo lo tienen? Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar contra el aguijón. Entonces en el verso 6, ahí terminamos. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y él le dijo: Señor, y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que usted le dé la mano a su hermano y le diga: el que tiene el temor de Dios hace la voluntad de Dios. Busca a alguien y dile: el que tiene el temor de Dios hace la voluntad de Dios. Amén. A su nombre. ¿Quién vive, iglesia? Aleluya. Dios es bueno. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Jesús. El Espíritu Santo me había ministrado sobre el apóstol Pablo, pero más que eso me hablaba sobre el temor. No es lo mismo decir que usted cree en Dios a que usted es temeroso de Dios. Por eso que hay mucha gente que no tienen transformación ni tampoco cambio, porque ellos solamente se convierten en creyentes, no en gente temerosa. El que es temeroso de Dios le dice al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Amén. Pero el que es solamente un creyente sigue haciendo su voluntad y no la de Dios. Amén. Diga conmigo: el temor es un indicativo o es un indicador de que una persona se puede someter a Dios. Si tiene temor de Dios, se somete. Amén. ¿Cómo usted sabe que una gente puede volver a casa aún yéndose de la casa? Porque todavía el temor de Dios está en su vida y quiere hacer la voluntad de Dios. Amén. Me llama mucho la atención porque Pablo estaba temblando, no de miedo, como el miedo, como por ahí dicen, ¿verdad? Ese miedo espantoso que lo que te da es terror y quiere salir corriendo. No, Pablo estaba temblando porque se había encontrado cara a cara con el Señor. ¿Cuántos están aquí? Y la Biblia dice que ante la presencia del Señor tiembla la tierra. ¿Cuánto más usted y yo delante de Dios no vamos a temblar? Si los montes tiemblan delante de Dios. Entonces Pablo estaba experimentando algo que la religión, gloria al Señor, no puede darte. Pablo estaba experimentando la manifestación del poder de Dios en ese momento. Y es por eso que usted ve gente que cuando sienten la presencia de Dios muy fuerte, comienzan a temblar. Otros lloran, otros caen de rodillas a su nombre. Porque el temor, diga conmigo, es un indicativo de que usted le dice: Señor, yo me rindo a ti. Porque ahora yo puedo ver y puedo entender que tuyo es el poder y tuya es la gloria. Vamos, denle un aplauso a Dios. Para Dios poder tratar con una persona cara a cara, esa persona tiene que ser temerosa de Dios. Escuche bien,
El que es temeroso de Dios es como la fe que sin obra es que muerta. El que es temeroso de Dios entonces teme a la palabra de Dios. Yo no puedo temer a Dios, ignorar su palabra. ¿Cuántos están aquí? Yo no puedo decir que yo amo a Dios, ignorar lo que Él ha establecido para mí. Porque el mismo Jesús dijo que todo aquel que guarda su mandamiento, entonces Él permanecerá en Él. A su nombre. Y una de las cosas que el Señor me ministraba sobre Pablo, Pablo tenía una sabiduría dada de arriba. Diga conmigo, dada de arriba. El temor de Dios te hace sabio. Los demonios son inteligentes, pero no sabios. ¿Hay alguien aquí? Por eso la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. O sea, ellos creen que Dios existe, pero ellos no hacen la voluntad de Dios. Ellos no se arrepienten de hacer lo malo. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces el Señor me ministraba. No es lo mismo, dígale a alguien, no es lo mismo ser un creyente que ser temeroso. Mucha gente dice, yo soy temeroso de Dios, y robando, y atracando, y matando al otro. Tú no eres temeroso de Dios. Porque cuando Dios habló de Job, el indicador poderoso que Dios le dio a Satanás, alaba lo que Él está aquí, es que Job no era que solamente era recto y íntegro, sino que era temeroso de Dios y apartado del mal. El que se mete con Dios, lo primero que Dios le dice es: tiene que dejar estas cosas que estás haciendo. A su nombre. Por eso es que Dios, diga conmigo, es que da la sabiduría. La sabiduría, diga conmigo, comienza en el temor a Dios. Mucha gente se han vuelto necios porque ellos, en vez de hacer la voluntad de Dios, hacen las de ellos. Y hoy en día estamos viviendo unos tiempos que la palabra para el que le trae confrontamiento es puya, es indirecta. Pero si a ti es que te sirve el sombrero, póntelo. A su nombre. En una ocasión un hermano estaba rodeado con un grupo de gente bebiendo cerveza, y yo pasé por ese lugar, y el hermano, cuando me vio, escondió la botella, y el Espíritu Santo me hizo que fuera donde él estaba. Y cuando él me vio, él dijo: ay, pastor, disculpe. Yo le dije: el Espíritu te dice que el temor no es al hombre, es a Dios. Y el hombre se le salieron las lágrimas. Dígale al que está a su lado: ¿a quién es tu temor? ¿Es a Dios o es al hombre? Yo sé que los hombres caen. Yo sé que cualquiera puede tener un rebalón, pero el temor a Dios, dígale a alguien, el temor a Dios te levanta, te mantiene en su presencia. Amén. El principio de la sabiduría, dice Proverbios capítulo 1 verso 7, es el temor a Jehová. Amén. Y dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pablo era un hombre con revelación y sabiduría, porque Pablo era un hombre que era temeroso de Dios. Por eso Pablo perseguía a la iglesia, porque él estaba en una religión, no en una relación. Pero Pablo era un hombre, diga conmigo, temeroso de Dios. Era un hombre que tenía el celo de Dios. Amén. Algo que yo pude entender, que muchas veces cuando nosotros tenemos la tentación al frente, hay algo que puede contrarrestar la tentación. Y es muy fuerte lo que voy a decir. Cuando tú eres una persona temerosa de Dios y tú estás siendo tentado a hacer algo, ¿qué es lo que qué es lo que no te permite hacer lo que tú estás haciendo? El temor. A mí, por ejemplo, me pueden hacer una oferta de un negocio ilícito, aunque yo esté en necesidad, pero el temor a Dios no me va a dejar hacerlo. ¿Estamos aquí? Diga conmigo, el temor de Dios me lleva a su habitación. Amén. El que está
viviendo en el temor de Dios, está en la presencia de Dios. Pero cuando se pierde el temor al Señor, se pierde todo. Por eso nosotros conocemos mucha gente que estuvieron en la iglesia y mucha gente que han sido gente usada por Dios, que hoy en día están quizá en una prisión, otros están en el cementerio, porque el asunto no es que sean creyentes, es que usted sea temeroso de Dios. ¿Quién dice amén? El Salmo 91, que mucha gente lo usa como protección, y hasta los mismos brujos y la gente, los delincuentes. Víctor, ayúdame en la parte de atrás. La gente que hace y deshace, el mismo Señor, escuche bien, el Salmo 91 es para aquella gente que son temerosa de Dios. Hello. Diga conmigo, el Salmo 91 es para el hombre y la mujer que es temerosa de Dios. Y yo quiero que usted vea lo que dice en el verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de ¿quién? Cuando tú eres temeroso de Dios, tú estás siempre bajo la sombra de Dios, tú estás siempre bajo el abrigo de Dios, tú estás siempre en la habitación donde Dios habita. Amén. Por eso que cuando usted está en la presencia de Dios, en el verso 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Ciertamente con tus ojos, en el verso 8, con tus ojos mirará y verá la recompensa de los impíos. A su nombre. Y quiero que usted vea conmigo, estamos leyendo Salmo 91, ahora el verso 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. En el verso 5, no temerá ¿qué? Al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día. Entonces, en el verso 9, vaya conmigo. Porque ha puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Amén. Cuando usted es temeroso de Dios, usted está en la habitación donde Dios habita. Y nada te podrá tocar. Amén. Por eso que el temor a Dios es lo que nos libra a nosotros de lo malo. Usted puede ir a un lugar que quizá le vayan a hacer daño y el mismo Espíritu Santo dentro de usted le pone como un susto. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, que usted se pone como nervioso. Hermano Toma, ¿es así o no es así? Como que se asusta. ¿Y por qué yo me siento así? Es el temor de Dios indicándote que no vaya a ese lugar. A su nombre. Por eso que el que teme a Dios, diga conmigo, está confiado. Pero la gente ha perdido el temor a Dios, y por eso es que cuando usted le pierde el temor a Dios, hay consecuencia grave. El Señor protege y libra a todo aquel que está viviendo en el temor, que es la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios, usted no está en el temor de Dios. Dice en el Salmo 34, verso 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que y los defiende. O sea que Dios está comprometido con aquel que le teme a Él. ¿Por qué te están pasando las cosas? ¿Has perdido el temor a Dios? Porque las consecuencias Dios perdona, pero las consecuencias tenemos que vivirlas. ¿Quién dice amén a esa palabra? Dice el Salmo también, amén, 111. Yo quiero que usted vea conmigo en el verso 10, para que usted vea que el que es sabio no abandona su temor a Dios. Si usted tropezó, hermano, con dolor, lágrimas, pídale a Dios perdón, restaure su corazón, pero no se aparte del temor de Dios. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su olor permanece para siempre. Proverbio capítulo 9, verso 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. A su nombre. No se puede ser temeroso de Dios haciendo lo malo. Eso no es ser inteligente. ¿Estamos aquí? ¿Cuál es la diferencia de uno que vive la palabra al que no la vive? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el que vive la palabra, Dios lo escucha. Se fueron aquí. Hay gente que están orando y clamando y Dios no lo escucha. ¿Por qué Dios no lo escucha? Vamos a ver qué dice Juan capítulo 1, verso 31, porque tenemos que ser confrontados con la palabra y tenemos que analizarnos. Dios no te puede escuchar tú viviendo en pecado. Dios no te va a conceder lo que tú quieres tú viviendo en pecado. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. A su nombre, denle un aplauso a Dios ahí, iglesia. Me llama mucho la atención porque, como hablaba anteriormente en el capítulo 2 de Job, en el verso 3, Jehová resalta a Job, pero el indicativo de los hombres llamados por Dios, que Dios lo conoce. Yo quiero que tú le digas a alguien: Dios te conoce, aunque la gente te desprecie, aunque la gente no quiera saber de ti, aunque la gente te juzgue, Dios conoce si tú eres temerosa o temeroso. A su nombre, porque esto no es apariencia. Jehová dijo a Satanás: ¿no ha considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto? Oiga lo que dice: temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. ¿Qué es lo que no me permite a mí continuar viviendo en el pecado? El temor a Dios. Ahora, si pierdo el temor a Dios, el pecado para mí no es nada. Le echo un poquito de tomate. No, pero ese no es el pecado que estamos hablando. A su nombre. Dígale al que está a su lado: ya yo entiendo por qué hay gente que no quieren cambiar. Levanta tus manos, Padre, gracias, porque este fuego consume toda obra del diablo. Si la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, es porque Dios quiere que nosotros habitemos en su habitación, no fuera del temor de Dios. Que alguien no quiera seguir a Cristo, esos son problemas de esa persona. La salvación es individual. Amén. Usted solamente ore por sus hijos, ore por su familia, que Dios le escuchará. Amén. Si usted está viviendo en el temor de Dios, Dios escuchará tu petición. A su nombre. Diga conmigo: no se puede ser temeroso de Dios y seguir haciendo lo malo. Amén. Ahí no, eso como que no encaja. Santiago capítulo 2, verso 19. Porque hay algunos hermanos que solamente son creyentes, vienen a la iglesia, se gozan un día y después siguen en lo mismo. Porque su temor, ¿dónde es que Jehová habita? Donde usted tiene temor a Él, donde usted le tiene respeto. Pero donde usted no respeta a Dios, donde usted hace lo que le da su gana y que no respeta lo que Dios estableció, Dios no está. Aunque usted diga que sí, que Dios está con usted, Dios no está ahí. A su nombre. Escuche bien la diferencia, porque hay gente que creen que porque ellos realmente son creyentes, como yo siempre decía, la salvación es por fe, sí o no.
Pero Pablo explicó sobre eso. Muéstrame tu fe sin obra, que yo te voy a mostrar la mía. ¿Estamos aquí? Entonces yo te voy a mostrar a mi Dios con el temor, y tú me lo vas a mostrar sin tu temor, a ver a dónde está Dios de verdad. Entonces Dios está con el que es temeroso. Amén. Con el que cumple con su palabra. Oiga lo que dice Santiago capítulo 2 verso 19. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. O sea, Satanás no tiene problema con eso. Porque hasta los niños saben. Usted no ha visto niños orando y pidiéndole a Dios. Pero hay otros que no. Pero hasta los niños saben que Dios existe. Amén. Que no estamos aquí por casualidad. Entonces, en ese referente, lo que quiero decirle es que con el temor a Dios es que nosotros podemos vivir en su presencia, no fuera del temor de Dios. Amén. Aquí podemos ver que los demonios creen, pero no tienen temor de dejar de matar y de llevar al otro que se suicide. Porque ellos lo que creen, pero ellos no tienen temor de hacer lo malo, porque son demonios. Entonces hay cristianos que no son liberados porque ellos deciden vivir haciendo su voluntad y no la de Dios. ¿Y por qué yo hago la voluntad de Dios y no la mía? Porque yo tengo temor a Dios. Amén, iglesia. En otra palabra, si usted dice que es temeroso de Dios y todavía siendo temeroso de Dios, usted traiciona, usted roba, usted le miente, le da falso testimonio al otro y aún hasta engaña y murmura. ¿Por qué le vino lepra a María y Aarón? ¿Qué le dijo el Señor en Números capítulo 12 verso 6? Y le dijo: oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? O sea, ellos perdieron el temor a lo que Dios había establecido. Y cuando nosotros perdemos ese temor, lo que hacemos es que nos ponemos rebeldes a la palabra de Dios. Y es por eso que hay gente que cuando pierden el temor a Dios, odian al hermano, lo aborrecen. Y para usted matar a una gente, escúcheme bien, no tiene que ser físicamente. El simple hecho de usted rechazarlo y aborrecerlo, ya la Biblia lo declara a usted como un homicida. Cuando usted pierde el temor a Dios, entonces sale de la perfecta voluntad de Dios. Amén. Dice Primera de Juan capítulo 13 verso 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y esa parte me gusta porque lo que Dios está diciendo, si una persona que aborrece a alguien no se arrepiente, no tiene vida eterna en él. Pero si se arrepiente, el Señor vuelve y lo restaura. Amén. Porque el Señor sabe que cada uno de nosotros en algún momento le vamos a fallar. El Señor me decía que Judas, por ejemplo, lo traicionó no porque le faltó fe, porque Judas siempre estuvo ahí. ¿Quién dice amén a eso? Judas vio los milagros y vio todo, pero le faltó algo. No tuvo temor. A diferencia de Pedro, que aunque Pedro le negó por temor a morirse, pero luego que él se dio cuenta de lo que hizo, tuvo temor y se arrepintió y no fue juzgado. Sin embargo, Judas
en vez de reconocer lo que hizo, en vez de arrepentirse, se mató él mismo. Porque cuando usted se sale del temor y de la voluntad de Dios, quien está allí esperándolo es Satanás. El Señor lo reprenda. Amén. Cuando engañamos y mentimos y hacemos cosas porque supuestamente no va a ir bien y es mejor, abandonando la voluntad de Dios, no podemos decir, hermano, que somos fieles a Dios. Hace unos días una persona me llama y me dice: varón, conocí una muchacha que me lo refirió para venir a la iglesia, y yo le confié a esa mujer depositarle un dinero en una cuenta, porque creí en ella, creí que es cristiana, y ahora la mujer cogió el dinero, hizo un préstamo y no me quiere dar el dinero. Y yo le dije: tú me estás confirmando el mensaje. Dígale a alguien: el que es temeroso de Dios no engaña a su hermano. El que es temeroso de Dios no lo defrauda, no lo traiciona. Amén. Entonces podemos estar en la iglesia, y hay mucha gente en la iglesia, pero no tienen temor a Dios. Le importa vivir su vida como le da su gana, y solamente usan el versículo: Dios es quien me puede juzgar. A su nombre. ¿Cuántos están recibiendo la palabra de Dios? Yo siempre he dicho, aún hay personas que no son creyentes, pero que yo sé por el temor que ellos tienen, como se conducen, que van a llegar a los caminos de Dios. ¿Cuánto antes de ser cristiano le tenían temor a Dios? Eso era un indicativo de que tú eres elegido, elegida. Lo que pasa es que uno no viene al evangelio en el tiempo que uno quiere, es en el tiempo de Dios. Diga conmigo: el temor a Dios me atrajo a su habitación. Y como tú, después que le sirve al Señor, va a hacer lo que te da tu gana. A su nombre. Entonces tú no tienes temor de Dios, porque nosotros nos sometemos a Dios, amén, para dar testimonio de que somos temerosos de Dios. Cornelio fue el primer romano que recibió el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Qué tenía ese hombre, hermano Wilson? ¿Por qué Dios dijo: espérate, a Cornelio hay que darle esto adelante? Porque oiga lo que dice. Es bueno que usted escriba siempre. Hechos capítulo 10, verso 22. Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de ¿quién? Ya. Y ahí va a añadir lo que implica a una gente ser temerosa y los frutos que dan. ¿Qué dice que era? ¿Qué teme? ¿Qué? Y una gente que es temeroso de Dios, ¿qué tiene que dar? Mal o bueno o malo. Mal testimonio o bueno. Entonces no se puede ser temeroso de Dios y seguir. Dios mío, yo siento que hay como un machete en el aire aquí, cortando y apodando cosas. Amén. No todos los que están van a estar, y no todos los que están seguirán estando. Porque si no hay temor de Dios, el mismo Dios se encargará de arrancarte. Oiga lo que dice: siendo él temeroso de Dios, y dice, y que tiene buen ¿qué? Testimonio en toda la nación de los judíos, y ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. O sea, mire cómo Dios obra cuando hay temor. Dígale a alguien: el temor a Dios me hace entrar en su habitación y que Dios trate conmigo personal. No que me manden un mandado, no, Dios trata conmigo primero. Esto es lo que va a pasar.
Amén. Pero ¿qué es lo que se ha perdido en muchas iglesias? El temor a Dios. El pastor me corrige, pero como allí hay 3 iglesias abiertas y mucha gente que lo que quieren tener la iglesia llena de gente, no, la iglesia hay que tenerla llena de Dios primero, para que la gente sea transformada. Denle un aplauso. Entonces esa gente aquí, allá y de allá para acá, y al final no llevan fruto. Porque Jesús dijo que fuera de Él no podemos hacer nada. No podemos llevar fruto sin Él. Amén. A su nombre. Entonces ese mismo temor implica que así como usted tiene miedo a algo de no hacerlo, no miedo al hombre, no miedo a la gente, sino que, ay no, ay Señor reprenda, yo no hago eso. Ese miedo tiene que convertirse en un indicador de que usted sabe que Dios lo está mirando. A su nombre. Isaías capítulo 8, verso 13. Oiga lo que dice. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea a Él vuestro temor y a Él sea vuestro miedo. ¿A quién tiene que ser nuestro temor? Amén. Isaías capítulo 8, verso 13. Nosotros hemos pasado, hermano, por mucha situación que dan miedo. Unos han estado en la cárcel sin saber qué va a pasar. Otros han estado quizá en el hospital. Otros quizá han estado endeudados. Y hay situaciones que te traen como ese miedo, que tú no sabes qué va a pasar. A su nombre. Pero ¿cuántos saben que cuando estamos en las manos de Dios todo obrará para bien? Y que nuestro temor y nuestro miedo no puede hacer a los problemas temporales de la vida, sino aquel que nos llamó. Aquel que cuando muchas veces a mí me pasó algo, el día del 9/11 yo iba para Santo Domingo. Y cuando fui para Santo Domingo, estuve allá, en Santo Domingo. Antes de eso, tuve esa experiencia que un avión supuestamente me había dejado el vuelo y ese avión en el que yo me iba se cayó. Y como yo era un muchacho joven, no pensé en nada de eso. Porque cuando Dios tiene propósito con uno, Dios nos preserva aún hasta de la muerte, sin nosotros darnos cuenta. Amén. Y Jesús hablando, Lucas capítulo 12, verso 4. El Señor dijo, ¿a quién debe de ser nuestro temor y a quién debe de ser nuestro miedo? ¿A Dios? ¿A los problemas? ¿A las situaciones? Yo estuve en Santo Domingo con un pastor que le cerraron una ferretería, debía 20 millones de pesos. Y él buscó todos los bolíos de pagar y esto y no pudo. Pero te puedo decir que es un hombre temeroso de Dios. Y estaba ready para pagar el precio que sea por servir a Dios. Perdió todo. Ferretería, casa. Me recuerdo como ahora que fuimos al techo de la ferretería, un edificio, y oramos por ese edificio. Perdió todo, se fue en deuda. Él cuando eso no era pastor. Estamos aquí. Y este hombre estaba a punto quizá de pagar una condena por lo que hizo. Pero él era un hombre temeroso de Dios y no quería quedar mal. Y él decía que sea lo que Dios quiera, hermano. Y el hombre perdió todo. Pero hoy en día Dios le entregó su casa. Tiene una iglesia de 2 pisos. El Señor no permitió que cayera preso. Porque cuando tú eres el que le teme a Dios, entonces Dios se encarga de defenderte. Y él me decía, ¿cómo no voy a creer en Dios?
Y yo quiero que tú le digas a alguien, tu temor tiene que ser es a Dios. No pierda el temor a Dios. Amén. Jesús dijo, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Amén. ¿A quién debe de ser nuestro temor? Porque estamos viviendo en un mundo lleno de maldad. Pero el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y le defienden. Ustedes están viendo la noticia. Charlie Kirk, un americano, un hombre que decía la palabra, no como ahora, que la gente quiere negociar la palabra y quiere decirle a la gente, sí, está bien que tú seas así. No. Charlie Kirk le decía a la gente, eres lesbiana, te amamos, pero necesitamos orar por ti para que te convierta. Lo odiaban. Él decía, no, así como se condena a una persona porque mató a alguien, así mismo no se puede entonces permitir que haya aborto. Entonces se enfrentaba por esa verdad, porque era un hombre temeroso de Dios. ¿Y qué pasó? Mire cómo este hombre murió por predicar la palabra de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. A su nombre. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros no tengamos temor a la muerte. Si es por la palabra de Dios que vamos a morir, pues aquí estamos preparados. ¿Quién dice amén? Porque es que Dios, hermano, escuche bien, Dios nos va a llamar a cuenta. Yo le decía a alguien, si yo como pastor dejo que la persona haga lo que le dé su gana y esa persona se pierde, Dios me va a llamar a cuenta a mí. Ahora, si esa persona se pierde por hacer lo que quiere, ya la persona entonces es su propia voluntad, es su libre albedrío. Aunque yo digo, como decía un varón, que cuando estamos en Cristo ya el libre albedrío no existe. Pero en ese sentido, como tiene tu propia voluntad y está la de Dios, que realmente debe de ser lo que nosotros tenemos que aplicar, la voluntad de Dios, no la de nosotros. Por eso el apóstol decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Porque cuando hay temor de Dios, estoy terminando, entonces nosotros podemos ver cambios. ¿Quién dice amén a esa palabra? Dígale al que está a su lado, el temor de Dios te librará. Amén. Pero cuando tú te pones rebelde, estoy terminando, entonces hay consecuencias. Cuando Dios levantó a Jeremías, que le pusieron como apodo el profeta llorón, porque era un hombre que sufría lo que pasaba en el pueblo. ¿Usted cree que los pastores, los líderes no sufren con gente que Dios le está tratando de guiar y llevarlo por el camino que tienen que ir? Lo que hace que se rebelan, no contra el hombre, porque yo no salvo a nadie, sino contra la palabra de Dios. Entonces Dios le habló a Jeremías en el capítulo 2, verso 19, para que usted vea qué pasa cuando usted abandona su temor a Dios y se vuelve rebelde y hace lo que usted quiera a su nombre. Si tenemos temor a Dios, no podemos venir al altar o ir a los altares viviendo en pecado. Estamos aquí, pero no, como el pastor no me da parte y allí me dan parte, me voy para allí. Entonces tú no tienes temor de Dios. Estamos acá. Jeremías capítulo 2, verso 19. Busque su Biblia, estoy terminando ahí. Oiga lo que dice, no está hablando de lo que la gente hace o te deja de hacer, está hablando de ti. Y oiga lo que dice, tu maldad te castigará. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y tu rebeldía
te condenará. Para que no culpe a nadie. No, que por fulano, que por fulana. No, eres tú. Escuche bien. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová, tu Dios. Y ahí terminamos, como dicen, en cámara lenta. Y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Se fue como en cámara lenta, para que usted lo vaya cogiendo. Cuán amargo, ay santo. No, hermano, si no hay temor de Dios, no hay perfección, no hay santidad. Usted cree, y mire lo que le voy a decir. Una gente puede predicar bien, puede cantar bien, puede inclusive hasta profetizar. Yo me encontré una careta de un burro en un Dollar Tree, por allá en un sitio, y lo compré, porque el Espíritu Santo me dijo, cómpralo. Y yo, pero ¿qué es esto? Cómpralo. Tenía planes de hacer un drama. Cuando te sientas muy grande o como que Dios te usa, ponerte la mula al lado, que Dios usa hasta una mula. Y eso no salva a nadie. ¿Están aquí? Pero el que es temeroso de Dios se aparta de lo malo y halla el favor del Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces lo que necesitamos en la iglesia es gente temerosa de Dios, que se sepa manejar, que se sepa conducir en la casa del Señor. No gente maquinando lo malo contra el otro y queriendo destruir a su hermano. Hello. Entonces, cuando no hacemos la voluntad de Dios, entonces, diga conmigo, vendrán grandes consecuencias. ¿Qué fue lo que le faltó? Que abandonaron su temor a Dios. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Que la gente ha abandonado su temor a Dios. En Loren hay como 400 iglesias. Los pastores no llaman a nadie para saber por qué un hermano se fue del otro, o porque ellos lo que quieren es tener la iglesia llena de gente. Y una gente vaya, no, salí de allí, ven, siéntese aquí, punto. Pero el hombre de Dios, cuando una gente viene a la iglesia, comienza a ver el temor de esa mujer. Porque yo entiendo que hay de lugares que hay que salir corriendo. Estamos aquí. Pero el hombre de Dios dice, no, esa mujer es de Dios, porque veo el temor de Dios en su vida. Estamos aquí. Entonces, ¿qué es lo que no hace que las personas cambien? Cuando la gente pierde el temor al Señor. Sigue haciendo lo mismo. Y va de iglesia en iglesia. Inclusive, que yo lo he podido ver, se van hablando. Y eso es lo que Dios castiga, la murmuración. Cuando usted se va de un lugar, váyase en paz. Para que no le pase como María y Aarón, que le cayó lepra. Y tuvo Moisés que interceder por ellos. ¿Por qué? Porque no tuvieron temor a Dios, que Dios usó a Moisés para liberarlo. Cuando Dios usa al pastor que te saca esos demonios que tú tenías, que te lleva a las aguas, que te bautiza, que te doctrina, hermano, aunque usted se vaya para donde se vaya, váyase en paz. Porque ¿cuántos saben que Dios es justo? Y Él está mirándolo todo. Entonces, cuando abandonamos el temor a Dios, nos volvemos malvados y ya no somos hijos de Dios. Actuamos nosotros. Y yo decía, ¿y cómo yo puedo decir que Cristo vive en mí haciendo yo lo que me da mi gana? No, vivo yo. Y cuando Pablo dijo que él ya no vivía él, sino que Cristo vivía en él, es porque él vivía en el temor a Dios. Amén. Póngase de pie. Yo quiero que usted se vaya con esta palabra y le diga a su hermano, no abandone el temor a Dios. No tiene que vengarse de nadie, ni hacer nada por nadie. Manténgase tranquilo, tranquila. Ore por el hermano, por la hermana.
Usted manténgase en el temor a Dios, porque Dios es justo. Incline su rostro. Padre, gracias. Padre, gracias. Incline su rostro, iglesia. Aleluya. Diga conmigo: Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia. Si hemos abandonado el temor a ti, te pedimos perdón. Hoy volvemos al temor, a tu presencia. El temor a ti, Señor. Perdónanos, Señor, por hacer nuestra voluntad y no la tuya. Porque hoy he entendido